Mi loca exesposa me ataca en un restaurante y obtengo la custodia completa, porque le dijo a su novio que yo estaba muerto. Hola a todos, así que hice algo hace un par de días, y desde entonces he recibido mucha crítica por ello. Por eso quería preguntarles si yo fui el idiota aquí. Entonces, estuve casado con mi exesposa durante 5 años, pero nos divorciamos hace aproximadamente un año. Mi exesposa tiene 33 años y yo 35. También tenemos la custodia compartida de nuestro hijo de 6 años. Mi exesposa y yo nos conocimos en el trabajo hace 8 años y nos enamoramos allí. Empezamos a salir y la relación continuó, incluso después de que renuncié a mi trabajo allí y empecé a trabajar en otro lugar. Después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos y poco después de nuestra boda, descubrimos que estábamos embarazados. Fuimos felices juntos con nuestra pequeña familia compuesta por mí, mi exesposa y mi hijo, pero eso no duró mucho. Un par de años después de nuestro matrimonio, la presión del trabajo y de criar a nuestro hijo comenzó a pasar factura en nuestra relación. Pero a diferencia de la mayoría de las parejas, no pudimos superarlo. Los últimos 2 años de nuestro matrimonio fueron prácticamente solo nosotros ignorándonos mutuamente, tanto como pudimos, porque no podíamos ni siquiera sostener una conversación, aun si nuestra vida dependiera de ello. Sea sería o una charla trivial sin sentido, siempre terminaría en una pelea. Así que dejamos de hablar. Y debería haber sido una señal para que me fuera, pero por alguna razón, aún tenía la esperanza de que las cosas algún día volverían a la normalidad. No lo hicieron, y en realidad empeoró, porque justo antes de que solicitáramos el divorcio de mutuo acuerdo, tuvimos una gran pelea, que fue lo que nos hizo darnos cuenta a ambos de que esto había terminado. Ya no recuerdo cómo comenzó la pelea, probablemente fue algo sobre que olvidé lavar los platos de la noche anterior, porque tuve que trabajar hasta tarde. Esa pequeña discusión trivial se convirtió en algo 10 veces más grande, y nos dijimos las cosas más horribles en nuestra ira, que resultaron ser lo que realmente sentíamos de todos modos. Esa pelea fue lo que efectivamente puso fin a nuestro matrimonio, y solicitamos el divorcio de mutuo acuerdo. Afortunadamente, nuestro hijo no estaba en casa ese día y estaba con mis padres porque querían sacarlo a pasear. Le tomó un tiempo acostumbrarse a los arreglos de custodia, pero supongo que es un niño inteligente y comprende que sus padres no se llevan bien en absoluto, por lo que necesitan estar separados para hacer un trabajo medio decente criándolo y viviendo sus propias vidas. Intentamos permanecer juntos a pesar de nuestros problemas matrimoniales por su bien, pero honestamente, es mejor así, donde al menos él no tiene que ver a sus padres pelear como animales todos los días, o intentar arrancarse mutuamente la cabeza o simplemente fingir que el otro no existe. Esta es una mejor elección. Mi exesposa y yo comenzamos a vivir separados justo después de nuestra última pelea, y trabajamos en nuestro propio acuerdo de custodia, antes de que cualquier cosa fuera finalizada por el tribunal. Hemos seguido siendo padres de nuestro hijo desde entonces. Todo iba bien hasta hace un par de semanas, cuando mi exesposa y yo nos metimos en otra discusión. Y esta vez fue sobre nuestro hijo. Lo había llevado a la librería y le compró un montón de juguetes, y un libro que claramente no era apropiado para su edad. Ella afirmó que el libro era para ella y que lo dejó ir accidentalmente con él. Pero ahora mi hijo me estaba preguntando qué significaban un montón de palabras, lo cual obviamente no podía decirle, porque él no debería conocer estas palabras en primer lugar. Había pasado por la primera página del libro, que tenía un montón de palabrotas, y aunque no había aprendido las otras palabras, seguro tenía un talento para escoger las que no debía decir en voz alta. Todas eran palabrotas, y mi hijo las estaba diciendo todo el día ahora gracias a la negligencia de su madre. Le dije que había sido descuidada, y que necesitaba ser más consciente cuando tenía a nuestro hijo con ella. Así que eso se convirtió en una pelea, porque ella cree que no tengo derecho a intentar enseñarle cómo criar a su hijo, aunque yo también soy su padre y que yo sepa tengo todo el derecho de hacerlo. Tuvimos una discusión masiva por eso, y las cosas se salieron de proporción, así que dejamos de hablar una vez más a menos que fuera absolutamente necesario. Desde que nos separamos, solo discutíamos sobre nuestro hijo de todos modos. Y ahora que estábamos peleando una vez más, ni siquiera estábamos hablando a menos que no tuviéramos otra alternativa, como los horarios de entrega y recogida de nuestro hijo en nuestros respectivos hogares, o si había algún problema de salud relacionado con él. Así ha sido durante las últimas semanas, y ha sido tenso y formal, pero yo estaba bien con eso. Nos divorciamos por una razón, y la razón fue que simplemente ya no podíamos llevarnos bien. Así que si estaba bien con eso en ese momento, estaba más que bien con eso ahora. Sin embargo, me pareció que ella podría estar tomando esto más difícil que yo, porque me había bloqueado en las redes sociales, algo que yo no había hecho. También se había vuelto más y más agresiva cada vez que dejaba a nuestro hijo en mi casa, y la forma en que actuaba era más que desagradable. Ni siquiera me miraba, pero se aseguraba de ser lo más agresiva posible, mientras empujaba todas las pertenencias de mi hijo hacia mí cada vez que lo traía. Era molesto,
pero no dije nada porque no me estaba afectando de la manera en que ella pensaba que lo haría. Y simplemente no me importaba lo que ella pensara de mí. Ya habíamos terminado. Estoy seguro de que ella se estaba enfadando aún más, porque no le estaba dando una reacción como ella quería, lo que probablemente llevó a lo que sucedió hace 3 días. Así que, tenía una fiesta de trabajo a la que ir, y mi exesposa había accedido a cuidar a nuestro hijo durante la noche. Me sorprendió que hubiera aceptado porque era la mitad de la semana, y me tocaba tenerlo a mí. Así que pensé que disfrutaría la oportunidad de hacérmelo saber y crear problemas, pero aceptó sin protestar. Dejé a nuestro hijo en su casa, y ella lo llevó adentro sin ninguna de sus habituales agresiones, las cuales reservaba específicamente para mí cuando llegaba. Y me sorprendió gratamente, porque pensé que finalmente estaba eligiendo comportarse como un adulto, en lugar de hacer berrinches infantiles. Después de dejar a mi hijo en su casa, empecé a conducir hacia el lugar, pero 20 minutos después, recibí un mensaje de mi exesposa, diciendo que necesitaba ir a su casa lo antes posible porque tenía algo que decirme sobre nuestro hijo. Ya iba tarde, así que decidí preguntarle si realmente era tan importante. Y ella dijo que era solo una cosita, pero que absolutamente teníamos que hablar de ello en persona. Y teníamos que hablar de ello ahora. No tenía idea de qué estaba hablando, pero si se trataba de nuestro hijo, no quería dejar nada al azar. Decidí regresar a su casa y saltarme la fiesta. Me tomó otros 20 minutos más o menos volver, y cuando llegué a su casa, no la encontré a ella ni a nuestro hijo. Todas las luces dentro de su casa estaban apagadas, y su auto no estaba estacionado en el garaje tampoco. Todo lo que había dejado, para que yo descubriera, era una nota que había pegado en la puerta, que decía, llevando a, nombre de nuestro hijo, a conocer a mi nuevo novio. ¿Sigue enfadado? En ese momento, me enfurecí y decidí llamarla, porque no podía entender que fuera tan mezquina y cruel. La llamé varias veces, pero no respondió, y cuando intenté enviarle un mensaje de texto, seguía sin responder. Estaba parado afuera de su puerta con un smoking, luciendo tan estúpido como me sentía, y sabía que no podía dejar que se saliera con la suya. Así que decidí hacer algo tan loco como lo que ella había hecho. Decidí preguntarle a su madre dónde estaba, porque sabía con certeza que siempre mantenía a su madre informada sobre su ubicación. Le dije a mi suegra que quería sorprenderla a ella y a mi hijo con algo realmente especial, y que necesitaba saber dónde estaba, pero sin que ella supiera que la estaba buscando. Su madre fue lo suficientemente ingenua como para creerme y me envió su ubicación, que resultó estar en un restaurante cercano. Habíamos estado en ese restaurante un par de veces, y me dirigí allí en unos minutos. Una vez que llegué, vi a mi hijo y a su madre sentados en una mesa cerca de la ventana con otro chico, y sentí una oleada de ira e irritación una vez más. Mi exesposa y mi hijo me daban la espalda, así que no me vieron venir, pero el otro chico sí. Y se veía realmente confundido, mientras me dirigía a su mesa y sacaba una silla para sentarme junto a él. Cuando mi exesposa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, parecía sorprendida de que la hubiera encontrado y comenzó a balbucear palabras. Pero yo no estaba allí por ella. Estaba allí por su nuevo novio. Lo miré directamente a los ojos y empecé a contarle todo sobre lo que mi exesposa había estado haciendo. Y revelé lo psicótica que era. Le hablé sobre el libro sucio que había enviado accidentalmente a casa con nuestro hijo, su extraña agresión hacia mí, y por supuesto, lo que había hecho ese día. Literalmente me había hecho perder un evento laboral, todo para que pudiera ser mezquina y crear problemas para mí usando a nuestro hijo. Él estaba choqueado, y mi exesposa seguía intentando hablar por encima de mí, pero yo seguía adelante y adelante, porque todas las cosas terribles seguían saliendo como un vómito. Estaba realmente enojado por lo que había hecho ese día, así que no dejé de hablar hasta que su supuesto novio dijo que necesitaba irse. Prácticamente, salió corriendo del restaurante, y para cuando eso sucedió, mi exesposa estaba llorando. Y mi hijo solo parecía realmente confundido. Y eso es lo único que lamento, porque no quería que mi hijo se sintiera así. Después de que su novio la dejó plantada, nos quedamos en la mesa durante un par de minutos más, mientras mi exesposa sollozaba sobre cómo yo había arruinado su relación. Aparentemente, su novio no sabía que ella seguía siendo coparental conmigo y que yo era una parte activa de su vida, porque ella le dijo que el padre de su hijo había fallecido, y que cuando su hijo no estaba con ella, estaba con sus padres, así que él no tenía idea. Y ahora que había descubierto sobre mí, parecía poco probable que quisiera volver con ella, porque durante 3 meses, ella le había estado mintiendo. No me sentí mal por ella en absoluto porque ella había elegido mentir, y eso no era culpa mía. Luego había elegido jugar conmigo solo por mezquindad, y estas eran solo las consecuencias de lo que ella había hecho a sí misma. Así que ella podía llorar todo lo que quisiera, pero yo no iba a sentir lástima por ella en absoluto. Creo que ella debió haber estado esperando que le pidiera disculpas o algo así, pero yo solo me quedé allí en silencio y la vi llorar.
Así que después de un par de minutos de llanto, decidió lanzarse hacia mí para atacarme físicamente. Pero afortunadamente, un camarero estaba allí para detenerla. Nuestro hijo estaba bastante traumatizado, y nos sacaron y nos pusieron en la lista negra del restaurante. Llamaron a la policía, y decidí presentar cargos porque ella me había atacado. Y no tenía ninguna simpatía por ella en ese momento. La dejaron ir con una advertencia después de llevarla a la comisaría. Pero eso solo aseguró que presentaría una solicitud de custodia completa de nuestro hijo. E incluso se lo dije antes de bloquearla. Han pasado 3 días desde que bloqueé su número y redes sociales. También hablé con mi abogado, y pronto presentaré una solicitud de custodia completa de mi hijo. No estoy arrepentido de lo que sucedió porque, a pesar de todo, siempre creía que ella era al menos una madre decente y podría tener la custodia compartida de nuestro hijo. Pero después del incidente en el restaurante, ya no tengo esa opinión. Pero su madre me llamó ayer para gritarme, y eso me hizo replantearme mi decisión. Me dijo que mi exesposa estaba muy decepcionada de que yo hubiera elegido llevar las cosas al límite, y ahora estaba volviéndolo contra ella y usando su arrebato en su contra. Todo para obtener la custodia de nuestro hijo. Aparentemente, yo había sido horrible con ella durante mucho tiempo, y ahora había arruinado 2 de sus relaciones más importantes, su novio y su hijo. Le dije a mi suegra que esto no era solo culpa mía y que si algo, debería culparse a sí misma. Por ser mezquina y empujarme a hacer algo tan mezquino. Porque no soy el tipo de persona que normalmente lleva las cosas tan lejos. Tuvimos una pequeña discusión, y mi suegra me dijo que esto era algo realmente cruel de hacerle a la madre de mi hijo, y que había perdido mucho respeto por mí. Eso realmente me golpeó duro porque al final del día, no importa lo que ella haya hecho, aún era la madre de mi hijo. Y aparte de ese incidente, siempre había sido una buena madre. Incluso en ese caso, no estoy seguro de si tengo derecho a decir que ha sido una mala madre. Solo porque me atacó de ira, y después de que volvió en sí, inmediatamente se aseguró de cómo estaba su hijo, mientras el gerente del restaurante llamaba a la policía. Apenas le importaba lo que le sucedería a ella, así que no puedo decir que haya sido una mala madre. Un poco irresponsable, seguro, pero no completamente mala o malvada. Al mismo tiempo, no sé si es seguro dejar a nuestro hijo solo con su madre ahora, porque ella tiene muchos problemas. Primero, le mintió a su novio sobre mi participación en su vida sin una razón real, porque si él estaba bien con ella teniendo un hijo, entonces probablemente estaría bien con ella teniendo una expareja. Luego me atacó físicamente, e incluso aparte de eso, estaba toda la extraña agresión conmigo y la forma en que parecía odiarme con pasión. Existe una gran posibilidad de que intente volver a mi hijo contra mí en el futuro, y no puedo arriesgarme porque todavía es muy joven y maleable. Todavía quiero obtener la custodia completa, porque honestamente creo que él podría estar mejor conmigo. Pero las palabras de mi suegra me confundieron. Estoy equivocado por querer la custodia completa de mi hijo. ¿Porque mi exesposa me atacó en público por una pelea trivial que teníamos? Actualización 1. Así que decidí seguir adelante con una petición para obtener la custodia completa. Sopesé los pros y los contras, y honestamente, nada de eso importa al final. Después de hablar con mi hijo, le pregunté directamente si preferiría vivir conmigo a tiempo completo que con su madre. Y dijo que quería vivir conmigo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que su madre casi nunca estaba por ahí de todos modos. Y terminaba pasando la mayor parte del tiempo con su abuela. Le gustaba estar con ella, pero preferiría quedarse conmigo. Aparentemente, su madre estaba fuera con su novio la mayor parte del tiempo, y ella le había prohibido a nuestro hijo que se quejara conmigo al respecto. Así que no me había dicho ni una palabra hasta ahora. Incluso cuando ella estaba en casa, traería a su novio con ella. Y pasarían la mayor parte del tiempo juntos en el dormitorio, mientras él jugaba solo en la sala de estar. Y eso es lo que realmente me molestó. Tantas cosas podrían haber salido mal, y estoy agradecido de que no lo hicieran. Cada vez que su madre estaba en casa con su novio, ni siquiera tenía a su abuela cuidándolo y estaba completamente solo durante ese tiempo, lo cual era peligroso. Él no lo dijo, pero pude darme cuenta de que nuestro hijo se sentía descuidado cada vez que estaba en casa de su madre. Y eso cimentó mi decisión de obtener la custodia completa. Al final del día, lo que importa es si nuestro hijo está feliz o no, y si está más feliz conmigo. Entonces se quedará conmigo. Es tan simple como eso. Incluso si dejara de lado mis conflictos con mi exesposa, no se podía negar que ella había olvidado por completo a su propio hijo, mientras perseguía a su novio, que aparentemente era tan importante que ella no podía dedicar ni un segundo para cuidar a nuestro hijo. Ni siquiera debería haber retrasado el proceso. Y definitivamente no debería haber caído en la manipulación de mi suegra. Apuesto a que esta es su forma de intentar compensar a su hija, por haber metido la pata y haberme dado su ubicación el otro día. De lo contrario, probablemente ni siquiera se habría molestado con estas cosas, porque es una mujer que normalmente está muy desconectada de lo que sucede con su hija,
Y ni siquiera parecía importarle mucho cuando nos divorciamos. De todos modos, realmente no me importa lo que ella piense o lo que piense su hija, porque para mí, nada es más importante que la felicidad y la salud de mi hijo, y claramente, eso no es algo que le importe a mi exesposa. Así que ella puede irse al infierno. Actualización 2. Ha pasado casi una semana desde la última actualización, y hoy mi exesposa fue notificada. Mi hijo todavía está viviendo conmigo, y su mamá tuvo el buen sentido de no cuestionarlo hasta ahora. Pero después de enterarse de que había solicitado la custodia completa, vino directamente a mi casa y exigió una explicación, como si esto fuera algo nuevo y yo no se lo hubiera dicho antes. Me negué a dejarla entrar, y en cambio, decidí amenazarla con llamar a la policía. Así que ella decidió intentar otro enfoque, y se quedó afuera de mi patio para intentar hablar conmigo. Le dije varias veces que no tenía sentido, que la petición ya se había presentado y que no iba a echarme atrás. Pero ella estaba de rodillas rogándome que arregláramos esto, y prometiendo que iba a mejorar. De alguna manera, me sentí mal al verla actuar tan desesperada, pero mis manos estaban atadas. Mi hijo era más importante para mí que su desesperación. Esto continuó por un tiempo, pero al final ella se fue sollozando como una niña. Y me sentí aliviado de verla irse, porque no creo que hubiera podido manejar más de eso emocionalmente. Me dijo que ahora su relación había terminado, y que podría dedicar todo su tiempo a ser madre. Así que nuestro hijo no tenía de qué preocuparse. Pero no importaba, era demasiado tarde. Nuestro hijo se había sentido descuidado durante semanas. Y ella lo había asustado lo suficiente como para que no me dijera nada. Pero se quebró cuando le pregunté cómo lo trataba su madre. El pobre niño se había vuelto tan bueno en ocultar sus verdaderas emociones, que yo creía que estaba emocionado de ir a la casa de su mamá y estar muy feliz con ella. Porque así solía actuar. Probablemente, debería haberle preguntado sobre esto antes. Pero no lo hice porque solía pensar que todo estaba bien. No lo estaba, y solo me estoy dando cuenta de eso ahora. ¿Si algo? El comportamiento histérico de mi exesposa hoy solo me aseguró de que supiera que estaba haciendo lo correcto. Porque ella actuaba de manera tan insensata que me sentía mal, incluso yo, un adulto, tuve que presenciar eso. Sin mencionar el impacto que ese tipo de comportamiento imprudente tendría en un niño de 6 años. Él estaba dormido en ese momento, así que no vio ni escuchó lo que estaba pasando. Y estoy agradecido por eso porque fue duro para mí, y no querría tener que explicárselo también. Eso habría sido mucho más difícil. Actualización 3. Mi exesposa y yo tenemos una reunión de mediación programada para mañana, la que es ordenada por el tribunal antes de que esto termine y vaya a juicio, pero aún estoy nervioso. Mi hijo ha estado viviendo conmigo desde el altercado con mi exesposa, y dice que la extraña pero no lo suficiente como para volver con ella, evidentemente. Le he preguntado un montón de veces con quién preferiría vivir, y sigue diciéndome lo mismo. Así que estoy aliviado de que haya tomado una decisión, y no tendré que ir en contra de su voluntad por mi bien, porque eso me haría sentir mucho más egoísta y desalmado de lo que ya he sido. Ha sido duro para mí, no lo negaré, porque la forma en que se había estado comportando mi exesposa la última vez que la vi, me ha quedado grabada. Sus amigos también me han contactado un par de veces para decirme que está muy molesta, que quiere que retracte todo y cancele el caso de modificación de custodia. Pero no puedo hacerlo. Simplemente, no puedo hacerlo, porque sé cómo había estado descuidando a nuestro hijo siempre que él estaba allí. Sé que ella está muy destrozada por esto, pero no es mi culpa. Y este intento de culpabilidad en el que está tratando de hacerme caer no va a funcionar. Ya he hablado con mi abogado, y me ha tranquilizado varias veces que tenemos esto en el bolsillo. Tenemos la prueba de que me atacó en el restaurante. Tenemos la nota que dejó en su puerta el día del incidente para molestarme. Y tengo imágenes de seguridad de mis cámaras, donde claramente se la ve empujando agresivamente las pertenencias de mi hijo hacia mí cada vez que venía a dejarlo. Ella las empujaba hacia mí con tanta fuerza que a veces incluso daba unos pasos hacia atrás. Así que esta agresión no era nueva. Tampoco era nueva esta histeria, porque incluso cuando estábamos casados, hubo varias ocasiones en las que perdía completamente el control, y actuaba como si estuviera poseída o algo así mientras discutíamos. Era aterrador, y no creo que la mujer esté mentalmente equilibrada. Así que todo este arreglo de custodia conjunta había sido un error desde el principio. Debería haber sabido mejor, y ahora que sé mejor, estoy sacando a mi hijo de un ambiente tóxico, para que no se sienta descuidado o asustado nunca más. Actualización 4. Conseguí la custodia completa. Mi exesposa todavía tiene derechos de visita, pero deben ser totalmente supervisados, así que eso está bien para mí. Mi hijo está feliz, y probablemente sea el más feliz de todos. Estas últimas semanas han sido extremadamente agotadoras emocionalmente para mí, y lo que más espero es simplemente relajarme en casa durante unos días, trabajar desde casa y pasar tiempo con mi hijo. Mis padres también vienen para estar con nosotros y ayudarme con las tareas, porque he estado muy ocupado durante las últimas semanas, y me he quedado un poco atrás con las cosas.
Así que mi madre ha estado ayudándome de todos modos. Pero ahora van a estar viviendo con nosotros durante unos días, para que también puedan pasar tiempo con su nieto. Las cosas van bien ahora.